Hola a todos, bienvenidos a una nueva clase express de español. Hoy vamos a aprender el pretérito pluscuamperfecto de indicativo. Es uno de los tiempos de pasado que tenemos en español, probablemente uno de los más fáciles, uno de los más sencillos. Sin embargo, a veces puede provocar algunos problemas y algunas confusiones. El uso del pretérito pluscuamperfecto es muy sencillo. Muchas veces se le llama al pretérito pluscuamperfecto de indicativo el pasado del pasado, precisamente porque expresa acciones del pasado anteriores a otras acciones del pasado, es decir, un pasado anterior a otro. De ahí le viene el nombre. Esto es muy fácil de entender, pero como siempre, primero vamos a refrescar la forma, recordémosla. El pretérito pluscuamperfecto se forma con el verbo haber en pretérito imperfecto. Esta sería la forma. Yo había, tú habías, usted había, él había, ella había, etc. También se forma, después del pretérito imperfecto del verbo haber, con el participio del verbo de la acción principal. Por ejemplo, si el verbo termina en ar, es de la primera conjugación, el participio termina en ado, cantar, cantado. Si el verbo es de la segunda conjugación y por lo tanto su infinitivo termina en er, termina en ido el participio, y si el verbo termina en ir, el infinitivo termina en ir, el participio también termina en ido. Lo hemos explicado al principio del vídeo que el pretérito pluscuamperfecto es el pasado del pasado, porque expresa acciones pasadas anteriores a una acción pasada principal. Un ejemplo sería cuando la policía llegó, los ladrones se habían marchado. Es decir, los ladrones se marcharon antes de que la policía llegara, un pasado anterior al pasado principal que estábamos expresando. Ahí tenemos un gráfico que podría expresar este sentido. Veamos un ejemplo más práctico. Vamos a pensar que ayer este chico está hablando con sus compañeras de trabajo y les está contando una anécdota que ocurrió el día anterior. Así, el chico podría decir algo como: ayer Pedro le tiró al jefe el café por encima. ¿Y por qué sucedió esto? Pues esto sucedió, Pedro tuvo esta reacción porque el jefe, antes de eso, días antes, le había gritado a Sonia, que es amiga de Pedro. Así que todo esto podría expresarse de la siguiente manera: ayer Pedro le tiró el café por encima al jefe porque el viernes pasado le había gritado a Sonia. Había gritado a Sonia expresa una acción pasada anterior a otra acción pasada principal. Una acción pasada que es más antigua que la primera. Y con esto hemos terminado nuestra clase express de hoy. Nos veremos muy pronto en nuevos vídeos. Sabéis que podéis consultar los cursos de español en mi página web y podéis enviarme un correo electrónico para cualquier duda. Un saludo y nos vemos muy pronto.